En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde las montañas se encuentran con el cielo y los campos de maíz se extienden hasta donde alcanza la vista, vivía la abuela Rosa. Conocida por todos como una mujer de gran sabiduría y un corazón lleno de historias, Rosa había sido la matriarca de su familia durante décadas. Su casa, una construcción de adobe con un techo de tejas rojas, era un refugio de calidez y tradición. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, recuerdos de una vida llena de momentos significativos. Era una tarde de verano, cuando Rosa decidió que era el momento adecuado para compartir un secreto que había guardado celosamente durante años. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras una suave brisa traía consigo el aroma de las flores de bugambilla que crecían en el jardín. Rosa había convocado a sus 3 nietos, Ana, Diego y Luis. Ana, la mayor, era una joven de espíritu aventurero y una curiosidad insaciable. Sus ojos brillaban con la promesa de descubrir lo desconocido. Diego, el mediano, era más reservado y escéptico, siempre buscando la lógica detrás de cada historia. Sin embargo, su amor por su familia lo hacía protector y leal. Luis, el menor, era un soñador nato, con una imaginación que no conocía límites. Su mente estaba llena de fantasías y cuentos de aventuras. Los 3 nietos llegaron a la casa de su abuela con una mezcla de emoción y curiosidad. Habían crecido escuchando las historias de Rosa, pero esta vez sentían que algo especial estaba por suceder. La abuela los recibió con un abrazo cálido, su sonrisa irradiando amor y ternura. «Mis queridos», comenzó Rosa, su voz suave y llena de emoción, «hoy quiero compartir con ustedes algo que ha sido parte de nuestra familia por generaciones. Es un secreto que he guardado hasta ahora, esperando el momento adecuado para revelarlo». Con un gesto solemne, Rosa los condujo al ático de la casa, un lugar que rara vez visitaban. El ático estaba lleno de cajas polvorientas y muebles antiguos, cada uno con su propia historia que contar. En un rincón, cubierto por una manta vieja, se encontraba un cofre de madera, desgastado por el tiempo pero aún robusto. «Este cofre», explicó Rosa mientras retiraba la manta, «ha estado en nuestra familia por más tiempo del que puedo recordar. Dentro de él, hay cartas, fotografías y un mapa que podría cambiar nuestras vidas». Ana, con los ojos llenos de asombro, se inclinó hacia adelante para observar mejor. Diego cruzó los brazos, escéptico pero intrigado, mientras Luis miraba el cofre con una mezcla de admiración y curiosidad. Rosa abrió el cofre con cuidado, revelando su contenido. Las cartas estaban amarillentas y frágiles, escritas con una caligrafía elegante que hablaba de tiempos pasados. Las fotografías en blanco y negro mostraban rostros familiares, algunos conocidos y otros que se habían perdido en el tiempo. Pero lo que más llamó la atención de los nietos fue el mapa, un pergamino antiguo con marcas y símbolos que parecían señalar un destino misterioso. «Este mapa», continuó Rosa, «es la clave para descubrir un legado que ha estado oculto durante generaciones. No es un tesoro de oro o joyas, sino algo mucho más valioso, la historia y los valores de nuestra familia». Ana sintió un escalofrío de emoción recorrer su espalda. La idea de embarcarse en una aventura para descubrir el legado de su familia la llenaba de entusiasmo. Diego, aunque aún escéptico, no pudo evitar sentirse intrigado por la posibilidad de aprender más sobre sus raíces. Luis, con su imaginación desbordante, ya estaba soñando con las aventuras que podrían vivir. «Pero deben saber», advirtió Rosa, «que el camino no será fácil. Habrá desafíos y deberán trabajar juntos. Lo más importante es que recuerden que la verdadera riqueza de nuestra familia no está en lo material, sino en el amor y la unidad que compartimos». Con estas palabras, Rosa cerró el cofre y miró a sus nietos con orgullo. Sabía que estaban listos para la aventura que les esperaba, y que juntos, descubrirían el verdadero significado del legado familiar. Así comenzó la búsqueda de Ana, Diego y Luis, una aventura que no solo cambiaría sus vidas, sino que también fortalecería los lazos que los unían como familia. Con el mapa en mano y el corazón lleno de esperanza, los 3 nietos se prepararon para enfrentar lo desconocido, guiados por las historias y el amor de su abuela Rosa. La mañana siguiente al descubrimiento del cofre, el sol se alzaba lentamente sobre el pequeño pueblo, bañando las calles empedradas con una luz dorada. El canto de los pájaros resonaba en el aire fresco, anunciando un nuevo día lleno de promesas y misterios por desvelar. En la casa de la abuela Rosa, el ambiente estaba cargado de una expectación palpable. Ana, Diego y Luis se reunieron en la cocina, donde el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes llenaban el aire. La abuela Rosa, con su habitual energía matutina, los esperaba con una sonrisa. Había preparado un desayuno especial, sabiendo que la conversación que tendrían sería crucial para el entendimiento del legado familiar. Mientras servía los platos, Rosa comenzó a hablar, su voz suave y llena de emoción. «Mis queridos», dijo,
sé que lo que descubrimos ayer puede parecer un cuento de hadas, pero es una parte muy real de nuestra historia. Nuestra familia tiene un legado que se remonta a generaciones, un legado que no solo está en las cosas materiales, sino en las historias, los valores y las lecciones que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Ana, con los ojos brillantes de curiosidad, preguntó: «Abuela, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué es lo que realmente significa este legado?». Rosa se acomodó en su silla, tomando un sorbo de café antes de responder. Nuestra historia comienza hace muchos años, en un tiempo en que México estaba lleno de cambios y desafíos. Mis abuelos, tus tatarabuelos, eran personas de gran visión y coraje. Vivieron en una época en la que la tierra era tanto una fuente de vida como de conflicto. Ellos entendieron que el verdadero tesoro no estaba en las riquezas materiales, sino en la comunidad y en los valores que compartimos. Diego, siempre el más escéptico, levantó una ceja. ¿Y el mapa? ¿Cómo se conecta con todo esto? Rosa sonrió, reconociendo la curiosidad de su nieto. El mapa es una representación simbólica de nuestro viaje como familia. Cada marca y símbolo en él tiene un significado, una lección que nuestros antepasados aprendieron y que querían transmitir a las futuras generaciones. No es un mapa hacia un tesoro físico, sino hacia el entendimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Luis, con su imaginación siempre activa, preguntó: ¿y qué hay de las cartas y las fotografías? ¿Qué historias cuentan? La abuela Rosa se levantó y fue a buscar una de las cartas del cofre. La sostuvo con cuidado, como si fuera un objeto precioso. Estas cartas fueron escritas por mis abuelos durante tiempos de gran dificultad. Hablan de sus sueños, sus esperanzas y sus luchas. A través de ellas, podemos ver el mundo a través de sus ojos y aprender de sus experiencias. Ana, sintiendo la profundidad de las palabras de su abuela, dijo: «Entonces, nuestra misión es entender estas historias y aprender de ellas». «Exactamente», respondió Rosa, con una mirada de orgullo. «Quiero que tomen este conocimiento y lo lleven con ustedes en su viaje. No solo para descubrir más sobre nuestro pasado, sino para aplicar esas lecciones en sus propias vidas». Con el desayuno terminado, Rosa llevó a sus nietos de regreso al ático, donde el cofre esperaba. Juntos, comenzaron a examinar las cartas y las fotografías, cada una revelando un fragmento del pasado. Ana se sintió especialmente atraída por una fotografía de una mujer joven, de pie en un campo de maíz, con una expresión de determinación en su rostro. «¿Quién es ella?», preguntó Ana, señalando la imagen. «Esa es mi abuela, tu bisabuela», explicó Rosa. Era una mujer fuerte y valiente, que luchó por su familia y su comunidad. Su historia es una de las muchas que quiero que conozcan. Mientras continuaban explorando el contenido del cofre, Diego encontró una carta que le llamó la atención. La caligrafía era elegante y fluida, y las palabras hablaban de un tiempo de gran cambio y esperanza. «Esta carta menciona un lugar específico», dijo Diego, señalando un pasaje. «¿Podría ser una pista sobre el mapa?». Rosa asintió, su expresión llena de significado. «Es posible. Muchas de las cartas contienen referencias a lugares que fueron importantes para nuestra familia. Podrían ser pistas sobre el camino que deben seguir». Luis, emocionado por la idea de una aventura, exclamó: «Entonces debemos seguir el mapa y descubrir qué nos espera». Con el corazón lleno de determinación, los tres nietos decidieron que seguirían el mapa y las pistas dejadas por sus antepasados. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, guiados por las historias y el amor de su abuela. Antes de partir, Rosa les dio un último consejo. «Recuerden siempre que el verdadero tesoro no está en lo que encuentran, sino en lo que aprenden y en cómo crecen juntos. Este es el verdadero legado de nuestra familia». Con estas palabras resonando en sus corazones, Ana, Diego y Luis se prepararon para embarcarse en una aventura que no solo cambiaría sus vidas, sino que también fortalecería los lazos que los unían como familia. Sabían que, sin importar lo que encontraran, siempre tendrían el amor y el apoyo de su abuela Rosa para guiarlos en su camino. El sol apenas había comenzado a despuntar en el horizonte cuando Ana, Diego y Luis se encontraron listos para embarcarse en la aventura que prometía desvelar los secretos de su legado familiar. La abuela Rosa, con una mezcla de orgullo y nostalgia, los despidió en la puerta de su casa, recordándoles una vez más la importancia de la unidad y el amor en su viaje. Con el mapa en mano, los tres hermanos emprendieron su camino a pie, dejando atrás el pequeño pueblo que había sido su hogar. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones mientras avanzaban por un sendero que serpenteaba entre campos de maíz y colinas verdes. Ana, siempre la más entusiasta, lideraba el grupo, su mente llena de preguntas y posibilidades. Diego, aunque aún escéptico, se mantenía alerta, asegurándose de que todos estuvieran seguros. Luis, con su imaginación desbordante,
Veía en cada sombra y cada sonido una pista hacia el misterio que buscaban resolver. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba, revelando la belleza natural de la región. Pasaron por ríos cristalinos que reflejaban el cielo azul, bosques densos donde el canto de los pájaros creaba una sinfonía natural, y campos de flores silvestres que pintaban el suelo con colores vibrantes. Cada paso los acercaba más a su destino, pero también les ofrecía la oportunidad de conectarse con la tierra de sus antepasados. Mientras caminaban, Ana sacó el mapa y lo estudió detenidamente. Según esto, deberíamos llegar a un pequeño pueblo antes del anochecer, dijo, señalando un punto en el pergamino. Parece que es el primer lugar marcado en nuestro camino. Diego, mirando el mapa por encima del hombro de Ana, comentó, espero que encontremos algo más que solo historias. Algo que realmente nos muestre el significado de todo esto. Luis, siempre optimista, respondió, estoy seguro de que encontraremos algo increíble. Solo tenemos que mantener los ojos abiertos y el corazón dispuesto. El día transcurrió entre risas y conversaciones, mientras los hermanos compartían historias y recuerdos de su infancia. A medida que el sol comenzaba a descender, el paisaje se transformó en un mar de sombras alargadas y luces doradas. Finalmente, llegaron al pueblo que el mapa indicaba, un lugar que parecía detenido en el tiempo. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de adobe, emanaba una sensación de tranquilidad y misterio. Los habitantes, amables y curiosos, los recibieron con sonrisas y miradas de bienvenida. Ana, Diego y Luis se dirigieron a la plaza central, donde una fuente antigua burbujeaba suavemente, rodeada de bancos de madera y árboles frondosos. Fue allí donde conocieron a don Manuel, un anciano de ojos brillantes y una sonrisa sabia. Sentado en uno de los bancos, parecía observar el mundo con una calma que solo los años pueden otorgar. Al ver a los hermanos, don Manuel los saludó con un gesto amable. Bienvenidos, jóvenes viajeros, dijo con una voz cálida. He oído que están en busca de su legado familiar. Ana, sorprendida por la perspicacia del anciano, respondió, sí, estamos siguiendo un mapa que nos dejó nuestra abuela. Creemos que este pueblo es parte de nuestra historia. Don Manuel asintió, su mirada llena de comprensión. Este lugar tiene muchas historias que contar, y estoy seguro de que encontrarán lo que buscan. Pero recuerden, a veces las respuestas no están en lo que vemos, sino en lo que sentimos y aprendemos. Intrigados por sus palabras, los hermanos se sentaron junto a don Manuel, ansiosos por escuchar más. El anciano comenzó a contarles sobre el pueblo y su conexión con el pasado de su familia. Habló de tiempos antiguos, de personas que habían vivido y trabajado la tierra, y de cómo sus valores y tradiciones habían sido transmitidos de generación en generación. Ana, fascinada por las historias, preguntó, ¿hay algún lugar en el pueblo que deberíamos visitar? Algo que pueda darnos más pistas sobre nuestro legado. Don Manuel pensó por un momento antes de responder. Hay una vieja iglesia en las afueras del pueblo. Ha estado allí por más tiempo del que puedo recordar. Muchos dicen que guarda secretos de aquellos que vinieron antes que nosotros. Con esta nueva pista, los hermanos decidieron que su próxima parada sería la iglesia. Agradecieron a don Manuel por su amabilidad y se dirigieron hacia el lugar indicado. Mientras caminaban, el cielo se oscurecía, salpicado de estrellas que comenzaban a brillar con intensidad. La iglesia, una estructura de piedra antigua, se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno. Sus paredes estaban cubiertas de enredaderas y musgo, y las ventanas de vidrio colorido reflejaban la luz de la luna. Al entrar, los hermanos sintieron una paz profunda, como si el lugar estuviera lleno de las voces y las oraciones de aquellos que habían pasado antes. Exploraron cada rincón, buscando pistas que pudieran guiarlos en su búsqueda. Fue Luis quien, con su ojo atento y su imaginación viva, encontró una inscripción en una de las paredes. Las palabras, aunque desgastadas por el tiempo, hablaban de amor, unidad y el valor de la familia. Creo que esto es lo que la abuela quería que encontráramos, dijo Luis, su voz llena de emoción. No es solo un lugar, sino un recordatorio de lo que realmente importa. Ana y Diego asintieron, comprendiendo que su búsqueda no solo era sobre descubrir el pasado, sino también sobre fortalecer los lazos que los unían. Con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de propósito, los hermanos salieron de la iglesia, sabiendo que su aventura apenas comenzaba. Mientras regresaban al pueblo, las palabras de don Manuel resonaban en sus mentes. Sabían que, aunque el camino por delante podría ser incierto, siempre tendrían el amor y el apoyo de su familia para guiarlos. Con esta certeza, se prepararon para enfrentar los desafíos que el futuro les deparaba, unidos por el legado de aquellos que habían venido antes que ellos. Con el amanecer bañando el pueblo en tonos dorados, Ana, Diego y Luis se despertaron con una renovada sensación de propósito. La noche anterior había sido reveladora,
y la inscripción en la iglesia había dejado una impresión duradera en sus corazones. Después de un desayuno rápido en la posada local, los hermanos se dispusieron a explorar más a fondo el pueblo, con la esperanza de desenterrar más secretos de su legado familiar. El pueblo, aunque pequeño, estaba lleno de rincones encantadores y misteriosos. Las calles empedradas serpenteaban entre casas de adobe, cada una con su propio carácter y historia. Los habitantes, amables y curiosos, saludaban a los hermanos con sonrisas cálidas, como si entendieran la importancia de su misión. Mientras caminaban, Ana no podía dejar de pensar en las palabras de don Manuel sobre la iglesia y su conexión con el pasado. Decidió que debían regresar y explorar más a fondo, convencida de que aún había más por descubrir. Diego, aunque aún escéptico, estaba dispuesto a seguir el instinto de su hermana, mientras que Luis, siempre el soñador, estaba emocionado por la perspectiva de nuevas aventuras. Al llegar a la iglesia, los hermanos se encontraron con don Manuel, quien parecía haber estado esperándolos. El anciano los saludó con una sonrisa y les ofreció su ayuda para explorar el lugar. «Hay más en esta iglesia de lo que parece a simple vista», dijo, guiándolos hacia una puerta lateral que conducía a una pequeña sacristía. La sacristía, aunque modesta, estaba llena de objetos antiguos y documentos polvorientos. Don Manuel explicó que muchos de estos artículos habían sido donados por familias locales a lo largo de los años, y que algunos podrían estar relacionados con la historia de los antepasados de los hermanos. Ana, con su curiosidad insaciable, comenzó a examinar los documentos, mientras Diego y Luis exploraban el resto de la sacristía. Fue Diego quien encontró un viejo libro de registros, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, descubrió que contenía nombres y fechas que se remontaban a más de un siglo. «Creo que esto podría ser importante», dijo Diego, mostrando el libro a los demás. «Podría contener información sobre nuestra familia». Don Manuel asintió, su expresión llena de significado. «Este libro ha estado aquí por generaciones. Muchos de los nombres que contiene pertenecen a personas que vivieron y trabajaron en este pueblo. Podría ser la clave para entender más sobre su legado». Con cuidado, los hermanos comenzaron a examinar las páginas del libro, buscando cualquier mención de sus antepasados. Fue Ana quien encontró una entrada que llamó su atención, un registro de matrimonio entre dos personas cuyos nombres coincidían con los de sus bisabuelos. «Miren esto», exclamó Ana, señalando la entrada. «Es sobre nuestros bisabuelos. Parece que se casaron aquí, en esta misma iglesia». Luis, emocionado por el descubrimiento, preguntó: «¿Creen que esto podría ser parte del legado que la abuela quería que encontráramos?». Don Manuel, con una sonrisa sabia, respondió: «Cada pieza de información que descubren es un paso más hacia la comprensión de su historia. Este registro es una conexión directa con su pasado, y puede guiarlos hacia más descubrimientos». Impulsados por este hallazgo, los hermanos decidieron que su próxima tarea sería investigar más sobre sus bisabuelos y su vida en el pueblo. Con la ayuda de don Manuel, comenzaron a preguntar a los habitantes locales, muchos de los cuales recordaban historias transmitidas por sus propios padres y abuelos. A medida que recopilaban relatos y anécdotas, Ana, Diego y Luis comenzaron a formar una imagen más clara de sus antepasados. Descubrieron que sus bisabuelos habían sido personas respetadas en la comunidad, conocidos por su generosidad y su compromiso con el bienestar del pueblo. Habían trabajado arduamente para mejorar la vida de quienes los rodeaban, y su legado de amor y servicio había perdurado a través de las generaciones. Con cada nueva historia, los hermanos sentían una conexión más profunda con su pasado y una mayor comprensión de lo que significaba su legado familiar. Comprendieron que su búsqueda no solo era sobre descubrir secretos ocultos, sino también sobre honrar las vidas y las lecciones de aquellos que habían venido antes que ellos. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, los hermanos se reunieron con don Manuel en la plaza del pueblo. Agradecidos por su ayuda y orientación, le prometieron que continuarían su búsqueda con el mismo espíritu de amor y unidad que había caracterizado a sus antepasados. Don Manuel, conmovido por su determinación, les ofreció un último consejo. Recuerden siempre que el verdadero legado de una familia no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos nuestras vidas y en el impacto que dejamos en los demás. Ustedes ya están honrando ese legado al buscar la verdad y al fortalecer los lazos que los unen. Con estas palabras resonando en sus corazones, Ana, Diego y Luis se despidieron de don Manuel, sabiendo que su aventura apenas comenzaba. Con el libro de registros en mano y una nueva comprensión de su historia, se prepararon para enfrentar los desafíos que el futuro les deparaba, unidos por el amor y el legado de su familia. El día amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba el pueblo, como si la naturaleza misma estuviera en armonía con la búsqueda de Ana, Diego y Luis. Después de los descubrimientos del día anterior, los hermanos se sentían más conectados que nunca con su historia familiar. Sin embargo,
sabían que aún había mucho por desenterrar y entender. Con el libro de registros en mano, decidieron pasar la mañana revisando cada entrada, buscando cualquier otra mención de sus antepasados. Ana, con su curiosidad innata, lideraba la investigación, mientras Diego y Luis la asistían, cada uno aportando su perspectiva única. A medida que avanzaban, comenzaron a surgir tensiones entre ellos. Diego, siempre el más escéptico, comenzó a cuestionar la importancia de su búsqueda. ¿Y si todo esto no es más que una serie de coincidencias?, preguntó, su voz llena de frustración. ¿Qué pasa si no encontramos nada que realmente cambie nuestras vidas? Ana, determinada a seguir adelante, respondió con firmeza, cada pieza de información que encontramos nos acerca más a entender quiénes somos y de dónde venimos. No podemos rendirnos ahora. Luis, siempre el mediador, intentó calmar a sus hermanos. Tal vez no se trata solo de encontrar algo tangible. Quizás el verdadero valor está en el viaje y en lo que aprendemos sobre nosotros mismos. A pesar de sus diferencias, los hermanos sabían que debían permanecer unidos. Decidieron tomar un descanso y explorar el pueblo, con la esperanza de despejar sus mentes y encontrar nuevas pistas. Mientras caminaban por las calles empedradas, se encontraron con una feria local que había llegado al pueblo. La feria, con sus colores vibrantes y música alegre, era un recordatorio de la rica cultura y tradiciones de la región. Los hermanos se dejaron llevar por el ambiente festivo, disfrutando de los juegos, la comida y las actuaciones. Fue un respiro bienvenido de la intensidad de su búsqueda, y les permitió reconectar como familia. Durante la feria, conocieron a una mujer llamada Carmen, una artesana local que vendía joyas hechas a mano. Al ver a los hermanos, Carmen les ofreció una pulsera que, según ella, había pertenecido a una mujer de su familia. Esta pulsera ha estado en mi familia por generaciones, explicó. Dicen que trae buena suerte y guía a quienes la llevan. Intrigados por la historia, Ana compró la pulsera, sintiendo que podría ser un símbolo de protección y guía en su viaje. Carmen, al ver su interés, les contó más sobre las leyendas y tradiciones del pueblo, muchas de las cuales estaban entrelazadas con la historia de sus antepasados. A medida que el día avanzaba, los hermanos se sintieron revitalizados por la energía de la feria y las historias de Carmen. Decidieron regresar a la iglesia para continuar su investigación, con la esperanza de que la pulsera pudiera ser una señal de que estaban en el camino correcto. De vuelta en la iglesia, se encontraron nuevamente con don Manuel, quien los recibió con una sonrisa cálida. Veo que han disfrutado de la feria, comentó, notando la pulsera en la muñeca de Ana. Es bueno recordar que, aunque buscamos respuestas en el pasado, también debemos disfrutar del presente. Con renovado entusiasmo, los hermanos continuaron revisando el libro de registros. Fue Luis quien, con su ojo atento, encontró una entrada que mencionaba un evento significativo en la vida de sus bisabuelos, la construcción de una escuela en el pueblo, un proyecto que habían liderado con pasión y dedicación. «Esto es increíble», exclamó Luis, mostrando la entrada a sus hermanos. «Nuestros bisabuelos no solo vivieron aquí, sino que también contribuyeron al bienestar de la comunidad». Ana y Diego, conmovidos por el descubrimiento, comprendieron que su búsqueda no solo era sobre encontrar objetos o lugares, sino también sobre entender el impacto que su familia había tenido en la vida de otros. Este nuevo conocimiento les dio un sentido de propósito y orgullo, sabiendo que estaban siguiendo los pasos de personas que habían vivido con amor y generosidad. Sin embargo, a pesar de este avance, las tensiones entre Ana y Diego no habían desaparecido por completo. Diego, aún luchando con sus propias dudas, se preguntaba si realmente estaban haciendo lo correcto al seguir el mapa y las pistas de su abuela. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de una fogata en el patio de la posada, Diego expresó sus preocupaciones a sus hermanos. «No quiero que nos perdamos en esta búsqueda y olvidemos lo que realmente importa», dijo, su voz llena de sinceridad. «No quiero que nos alejemos como familia». Ana, comprendiendo el miedo de su hermano, respondió con empatía. «Diego, esta búsqueda no es solo sobre el pasado. Es sobre nosotros, sobre cómo nos conectamos con nuestra historia y entre nosotros. No importa lo que encontremos, siempre seremos una familia». Luis, siempre el pacificador, agregó, «Hemos aprendido tanto sobre nosotros mismos y nuestra familia. Eso ya es un tesoro en sí mismo». Con estas palabras, los hermanos se reconciliaron, entendiendo que, aunque el camino por delante podría ser incierto, siempre tendrían el amor y el apoyo mutuo para guiarlos. Decidieron que, sin importar lo que encontraran, su vínculo como familia era lo más importante. Con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de unidad, Ana, Diego y Luis se prepararon para continuar su búsqueda al día siguiente, sabiendo que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte,
bañando el pueblo en una luz dorada que prometía un nuevo día lleno de posibilidades. Ana, Diego y Luis despertaron con una sensación de anticipación y propósito renovado. La noche anterior había sido un momento de reflexión y reconciliación, y ahora estaban listos para enfrentar lo que el destino les deparara. Después de un desayuno rápido en la posada, los hermanos decidieron visitar la biblioteca del pueblo, un edificio antiguo lleno de libros polvorientos y documentos históricos. Habían oído rumores de que la biblioteca albergaba una colección de cartas y diarios que podrían contener más pistas sobre sus antepasados. Al llegar, fueron recibidos por la bibliotecaria, una mujer amable llamada Doña Elena, que parecía conocer cada rincón de la biblioteca como la palma de su mano. Al explicar su búsqueda, Doña Elena se mostró entusiasmada por ayudarles y los guió hacia una sección dedicada a la historia local. Mientras revisaban los documentos, Ana encontró un diario que parecía haber pertenecido a una mujer de su familia. Las páginas estaban llenas de relatos de la vida cotidiana, sueños y esperanzas, así como de desafíos y triunfos. A medida que leían, los hermanos comenzaron a comprender más sobre la vida de sus antepasados, sus luchas y sus logros. Una entrada en particular llamó la atención de Ana. Describía un momento crucial en la vida de su bisabuela, cuando había tenido que tomar una decisión difícil que afectaría a toda la familia. La entrada hablaba de la importancia de la verdad y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre había elegido ser honesta y fiel a sus principios. Este descubrimiento resonó profundamente en Ana, Diego y Luis. Comprendieron que el verdadero legado de su familia no era un tesoro material, sino un conjunto de valores y enseñanzas que habían sido transmitidos de generación en generación. La verdad, la honestidad y la integridad eran los verdaderos tesoros que debían preservar y honrar. Con este nuevo entendimiento, los hermanos decidieron que su búsqueda debía centrarse en descubrir más sobre estos valores y cómo habían influido en la vida de sus antepasados. Se dieron cuenta de que, aunque el mapa y las pistas de su abuela eran importantes, lo que realmente importaba era cómo aplicaban las lecciones del pasado en sus propias vidas. Impulsados por este nuevo propósito, Ana, Diego y Luis decidieron visitar a algunos de los ancianos del pueblo, con la esperanza de escuchar más historias sobre sus bisabuelos y cómo habían vivido sus vidas. Sabían que estas historias podrían contener las claves para entender mejor su legado familiar. Durante sus visitas, escucharon relatos conmovedores sobre cómo sus bisabuelos habían ayudado a construir la escuela del pueblo, cómo habían trabajado incansablemente para mejorar la vida de sus vecinos y cómo siempre habían estado dispuestos a tender una mano amiga a quienes lo necesitaban. Estas historias no solo les dieron una visión más clara de su pasado, sino que también les inspiraron a vivir de acuerdo con esos mismos valores. A medida que el día avanzaba, los hermanos se sintieron cada vez más conectados con su historia y con el pueblo que había sido el hogar de sus antepasados. Comprendieron que su búsqueda no solo era sobre descubrir secretos ocultos, sino también sobre honrar las vidas y las lecciones de aquellos que habían venido antes que ellos. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de una fogata en el patio de la posada, Ana, Diego y Luis reflexionaron sobre lo que habían aprendido. Sabían que, aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, ya habían encontrado algo invaluable, una comprensión más profunda de quiénes eran y de lo que realmente importaba en la vida. Diego, quien había sido el más escéptico al comienzo de su viaje, fue el primero en hablar. Creo que finalmente entiendo lo que la abuela quería que descubriéramos, dijo, su voz llena de emoción. No se trata de encontrar un tesoro escondido. Se trata de entender el valor de la verdad y de vivir de acuerdo con nuestros principios. Ana asintió, sintiendo una profunda gratitud por el viaje que habían emprendido juntos. Hemos aprendido tanto sobre nuestra familia y sobre nosotros mismos. Eso ya es un tesoro en sí mismo. Luis, siempre el soñador, agregó, y aunque no encontremos nada más, siempre tendremos estas historias y estos valores para guiarnos. Con estas palabras, los hermanos se sintieron más unidos que nunca, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían el amor y el apoyo mutuo para guiarlos. Decidieron que, al día siguiente, regresarían a casa para compartir lo que habían aprendido con su abuela y con el resto de su familia. Con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de propósito, Ana, Diego y Luis se prepararon para enfrentar el futuro, sabiendo que, juntos, podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Habían descubierto el verdadero valor de la verdad y estaban decididos a vivir de acuerdo con los principios que habían aprendido de sus antepasados. El amanecer trajo consigo una sensación de renovación y esperanza para Ana, Diego y Luis. Después de días de búsqueda y reflexión, los hermanos se sentían listos para regresar a casa, llevando consigo no solo las historias y lecciones de sus antepasados, sino también un profundo sentido de conexión con su legado familiar. Sin embargo, antes de partir, decidieron hacer una última visita a don Manuel, quien había sido una guía invaluable en su viaje. Al llegar a la casa de don Manuel,
Fueron recibidos con su habitual sonrisa cálida y un abrazo que transmitía sabiduría y afecto. «Me alegra ver que han encontrado lo que buscaban», dijo don Manuel, observando la nueva luz en los ojos de los hermanos. Ana, hablando en nombre de sus hermanos, expresó su gratitud. «Gracias por todo, don Manuel. Nos ha ayudado a entender que el verdadero tesoro no es material, sino los valores y las historias que hemos descubierto». Don Manuel asintió, satisfecho de ver cómo los hermanos habían crecido durante su viaje. Recuerden siempre que la verdadera riqueza está en el amor y la unidad de la familia. Eso es algo que nadie puede quitarles. Con estas palabras resonando en sus corazones, los hermanos se despidieron de don Manuel, prometiendo regresar algún día para compartir más historias y recuerdos. Mientras caminaban por las calles del pueblo, se dieron cuenta de cuánto habían cambiado desde que llegaron. Habían llegado buscando respuestas, y ahora partían con un sentido de propósito y pertenencia que nunca antes habían experimentado. Antes de dejar el pueblo, decidieron hacer una última parada en la escuela que sus bisabuelos habían ayudado a construir. Al llegar, fueron recibidos por la directora, una mujer amable llamada señora Martínez, quien les mostró las instalaciones y les contó más sobre el impacto que sus bisabuelos habían tenido en la comunidad. La escuela, con sus aulas llenas de risas y aprendizaje, era un testimonio del legado de sus antepasados. Ana, Diego y Luis se sintieron profundamente conmovidos al ver cómo el trabajo de sus bisabuelos había perdurado a lo largo del tiempo, tocando las vidas de tantas personas. Mientras recorrían los pasillos, la señora Martínez les mostró una placa conmemorativa dedicada a sus bisabuelos, en reconocimiento a su dedicación y servicio a la comunidad. Los hermanos se sintieron llenos de orgullo y gratitud, sabiendo que formaban parte de una historia mucho más grande que ellos mismos. Con el corazón lleno de emociones, los hermanos decidieron dejar un pequeño recuerdo a la escuela, una carta escrita a mano en la que compartían lo que habían aprendido durante su viaje y cómo planeaban honrar el legado de sus bisabuelos en sus propias vidas. La carta, colocada junto a la placa conmemorativa, serviría como un recordatorio de la importancia de la verdad, la integridad y el amor familiar. Al salir de la escuela, Ana, Diego y Luis se sintieron listos para regresar a casa, sabiendo que llevaban consigo un tesoro invaluable, el conocimiento de su historia y la determinación de vivir de acuerdo con los valores que habían aprendido. El viaje de regreso fue tranquilo y reflexivo. Los hermanos compartieron historias y recuerdos, riendo y recordando los momentos que habían vivido juntos. Sabían que, aunque su búsqueda había llegado a su fin, las lecciones que habían aprendido los acompañarían para siempre. Al llegar a casa, fueron recibidos por la abuela Rosa, quien los abrazó con lágrimas de alegría en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ustedes», dijo, su voz llena de emoción. «Han descubierto el verdadero significado de nuestro legado familiar». Ana, Diego y Luis compartieron con su abuela todo lo que habían aprendido, desde las historias de sus bisabuelos hasta las lecciones de amor y unidad que habían encontrado en el camino. La abuela Rosa escuchó con atención, asintiendo con una sonrisa de satisfacción. «Ahora que conoce nuestra historia, es su responsabilidad transmitirla a las futuras generaciones», dijo la abuela Rosa, su voz llena de sabiduría. «Recuerden siempre que el amor y la verdad son los pilares de nuestra familia». Con estas palabras, los hermanos se sintieron más conectados que nunca con su familia y con su historia. Sabían que, aunque su búsqueda había terminado, su viaje apenas comenzaba. Estaban decididos a vivir de acuerdo con los valores que habían aprendido y a compartir su legado con los demás. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa familiar, Ana, Diego y Luis reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Sabían que, aunque el camino por delante podría ser incierto, siempre tendrían el amor y el apoyo de su familia para guiarlos. Con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de propósito, los hermanos se prepararon para enfrentar el futuro, sabiendo que, juntos, podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Habían descubierto el verdadero valor de la verdad y estaban decididos a vivir de acuerdo con los principios que habían aprendido de sus antepasados. El sol de la mañana iluminaba suavemente la casa de la abuela Rosa, creando un ambiente cálido y acogedor. Ana, Diego y Luis se despertaron con una sensación de paz y satisfacción, sabiendo que su viaje había llegado a su fin, pero que las lecciones aprendidas los acompañarían para siempre. Habían regresado al lugar donde todo comenzó, con una nueva comprensión de su legado y un profundo sentido de propósito. La abuela Rosa, con su sabiduría habitual, había preparado un desayuno especial para celebrar el regreso de sus nietos. La mesa estaba llena de platos tradicionales mexicanos, cada uno preparado con amor y cuidado. Mientras comían, los hermanos compartieron más detalles de su viaje, desde las personas que habían conocido hasta las historias que habían descubierto. «Es increíble cómo cada historia que escuchamos nos ayudó a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos», dijo Ana, su voz llena de gratitud.
Siento que ahora tenemos una conexión más profunda con nuestra familia y con nuestra historia. Diego, quien había sido el más escéptico al comienzo de su aventura, asintió con una sonrisa. Nunca imaginé que encontraríamos tanto valor en las historias de nuestros antepasados. Me ha hecho apreciar aún más lo que tenemos. Luis, siempre el soñador, agregó, y lo mejor de todo es que ahora podemos compartir estas historias con los demás y asegurarnos de que nunca se olviden. La abuela Rosa los escuchó con atención, su corazón lleno de orgullo y amor por sus nietos. Han hecho un trabajo maravilloso al descubrir y honrar nuestro legado, dijo, su voz suave pero firme. Ahora es su responsabilidad llevar estas lecciones adelante y asegurarse de que las futuras generaciones también las conozcan. Con estas palabras, los hermanos se sintieron más comprometidos que nunca a preservar y compartir la historia de su familia. Sabían que, aunque su búsqueda había terminado, su viaje apenas comenzaba. Estaban decididos a vivir de acuerdo con los valores que habían aprendido y a transmitirlos a los demás. Después del desayuno, los hermanos decidieron pasar el día ayudando a la abuela Rosa en el jardín, un lugar que siempre había sido especial para ellos. Mientras trabajaban juntos, recordaron momentos de su infancia y compartieron sueños para el futuro. El jardín, con sus flores vibrantes y su aire fresco, era un símbolo de la vida y el crecimiento, un recordatorio de que siempre había espacio para nuevas historias y nuevas lecciones. A medida que el día avanzaba, Ana, Diego y Luis comenzaron a planear cómo compartirían lo que habían aprendido con el resto de su familia. Decidieron organizar una reunión familiar, donde podrían contar las historias de sus antepasados y hablar sobre la importancia de los valores que habían descubierto. La abuela Rosa, emocionada por la idea, ayudó a los hermanos a planear la reunión. Juntos, hicieron una lista de invitados, prepararon un menú especial y organizaron actividades que permitirían a todos participar y compartir sus propias historias. Sabían que esta reunión sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y asegurarse de que el legado de sus antepasados continuara vivo. El día de la reunión llegó rápidamente, y la casa de la abuela Rosa se llenó de risas y conversaciones animadas. Familiares de todas partes se reunieron para celebrar y compartir historias, creando un ambiente de amor y unidad que resonaba en cada rincón de la casa. Ana, Diego y Luis, con el apoyo de su abuela, comenzaron la reunión compartiendo lo que habían aprendido durante su viaje. Hablaron sobre las historias de sus bisabuelos, los valores que habían descubierto y cómo planeaban vivir de acuerdo con esos principios en sus propias vidas. Los familiares escucharon con atención, algunos con lágrimas en los ojos, mientras los hermanos compartían sus experiencias. Las historias resonaron profundamente en todos, recordándoles la importancia de la verdad, la integridad y el amor familiar. Después de las presentaciones, los familiares se turnaron para compartir sus propias historias y recuerdos, creando un tapiz de experiencias y lecciones que enriquecieron aún más el legado familiar. La reunión se convirtió en una celebración de la vida y de la historia, un recordatorio de que cada miembro de la familia tenía un papel importante que desempeñar en la preservación de su legado. A medida que la noche avanzaba, los hermanos se sintieron llenos de gratitud y amor por su familia. Sabían que, aunque su búsqueda había terminado, el verdadero viaje apenas comenzaba. Estaban decididos a vivir de acuerdo con los valores que habían aprendido y a compartir su legado con las futuras generaciones. Con el corazón lleno de esperanza y un renovado sentido de propósito, Ana, Diego y Luis se despidieron de sus familiares, sabiendo que siempre tendrían el amor y el apoyo de su familia para guiarlos. Habían descubierto el verdadero valor de la verdad y estaban decididos a vivir de acuerdo con los principios que habían aprendido de sus antepasados. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa familiar una vez más, los hermanos reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Sabían que, aunque el camino por delante podría ser incierto, siempre tendrían el amor y el apoyo de su familia para guiarlos. Con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de propósito, se prepararon para enfrentar el futuro, sabiendo que, juntos, podrían superar cualquier desafío que se les presentara.